Auspicia a Impacto Económico. La Casa de las Herramientas Sociedad Anónima. Equipamiento integral para la industria. Rental de energía y soldadura. Neuquén, Buenos Aires, Río Negro y Mendoza. Nando Apart Hotel en Cipolletti, a 5 minutos de Neuquén. Departamentos equipados con desayuno, cochera, spa, gimnasio, piscina climatizada. Sanelato e Hijos, 64 años de trayectoria en rectificación de motores y venta de repuestos. Sanelato Equipos, concesionario oficial de Cummins, Komatsu, Solar, Yale JLG, Trime, Skytrack y MB. Tu próximo 0 kilómetro está en Iruña. Concesionario oficial Volkswagen en Neuquén y Río Negro. La educación contaminada en la provincia de Neuquén es el tema de este segmento. Para abordarlo, convocamos al licenciado Pablo Benítez Jacod. Es licenciado en Relaciones Institucionales, magíster Economía y presidente de la Fundación Progreso y Libertad. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Dani? Gusto saludarte y gracias por la invitación. Bueno, un tema que venís siguiendo muy de cerca en tu última columna en nuestra revista. Sí. El título de la columna es Cuando el anticapitalismo bloquea el futuro, educación y desarrollo en la era de Vaca Muerta, y pones muy el foco en lo que es este esquema de la llamada nueva secundaria neuquina. Sí, es un tema que me preocupa y me alarma cada vez que voy indagando en las resoluciones que contemplan la currícula de la nueva escuela secundaria neuquina. Lo planteo de lo siguiente: si el activo Cuenca Neuquina Vaca Muerta es un activo que nos permite posicionarnos globalmente con una gran oportunidad de desarrollo de la región, pero como dicen los manuales de economía exitosos y marco exitosos, porque acá viene el asunto, desde Acemoglu, Robinson, desde Douglas North, para que prospere una región son importantes las instituciones formales, la regla de juego, con características procapitalistas, proempresarias, proindividuo como creador de riqueza, y estas deben ser oxigenadas por una cultura que acompañe y le dé potencialidad, porque si no se produce una tragedia, claro, como decía Bastiat, tan grande como la otra. Claro, una cultura implica un consenso a favor de la actividad privada, de la libertad económica. Exactamente, una mentalidad a favor de eso, cómo interpretan esto las personas, y el sistema educativo es extremadamente importante. Entonces, lo que uno observa con la nueva currícula educativa es que estamos ante, y lo digo, y lo remarco fuertemente, un intento y una búsqueda de demolición de las instituciones de la Constitución argentina, sobre todo queriendo instalar concepciones resentidas, antiglobalización, antiempresarias, antiindividuo, con párrafos muy extremos. A ver, ¿alguno de esos párrafos que vos bien has analizado? En primer lugar, el diagnóstico, ¿no? Todo diagnóstico, ellos dicen que estamos ante un sistema educativo patriarcal, racista, clasista, eurocéntrico, burgués y capitalista. Así lo dice, y es la palabra que más detona. Se puede acceder y chequearlo. En primer lugar, en el diagnóstico inicial dice, los estudiantes y la labor del profesor. El profesor no debe ser una persona que ayuda a descubrir entre múltiples la curiosidad, la innovación, la apertura mental, de estimular al estudiante para que con la riqueza de su mentalidad satisfaga sus necesidades o vuele en el mundo. Que desarrolle su potencial. Ese debería ser. Ese debería ser. No, para eso el profesor, en primer lugar, se debe parar contra el orden capitalista que inventó esta aberración. Dar clases es un acto político, y el aula, y acá viene un remate trágico, como trinchera, como uno de los espacios de la iniciación de la actividad política, y no se tiene pudor, y abro citas porque son citas de la resolución. Sí, claro. Los estudiantes son la materia prima para pensar nuestra acción ética y política. Es decir, una materia prima. El estudiante es una materia prima. Una cosa. Una cosa, digna de los países. Según esta concepción. Claro, de los fracasos de los países socialistas de, como decía Hayek, machacar con una idea suficiente y con suficiente fuerza, para contraponer nosotros a ustedes. Es el manual de los países del fracaso comunista. Bueno, pero no estamos lejos, señoras y señores. Esto es la nueva escuela secundaria neuquina, resolución 1463/18. Y lo peor aún, como yo te decía, es que no solo bastardea, vapulea y va contra los principios y la filosofía de la Constitución argentina, sino que intenta colocar como algo superador, según sus palabras, y lo leo acá, la alternativa emancipadora y contrahegemónica de las construcciones desde abajo
de las constituciones plurinacionales de Bolivia y Ecuador. Imagínate qué ejemplos de éxito, entre comillas. Exitosos. Y acá va algo más, Dani, que ellos dice, necesario el reconocimiento de un multiculturalismo y multinacionalidad, y acá abro el parabolitas por la región, porque lo que se intenta impartir en las aulas, dice que entrañan, es decir, que llevan consigo mismo, la aspiración a la autodeterminación. Y sigue hablando, la cita es más larga, y dice, la pluralidad de órdenes legales no estatales puede ser el embrión de esferas políticas no estatales y la base de la autodeterminación que es plausible de traducir en forma de justicia comunitaria, participativa y colectiva. Claro. Eso es la fragmentación propia que se está produciendo en Bolivia con esta cuestión de la multiculturalidad, la multinacionalidad, el pluralismo. Y vos fijate que esto es ir contra la esencia misma de la Constitución argentina. Y yo les pregunto a los que, y la verdad la respuesta la tengo, Dani, yo la pregunto en el aire. Pregunta retórica. Pregunta retórica, como se dice. ¿Estamos hablando, según ellos, de la legitimidad de la nación mapuche? Porque esto es lo que sucede en Bolivia. Claro, y está relacionado. Bueno, ahí también, dentro de los contenidos de la nueva secundaria neuquina, sí, hay un cuestionamiento a la enseñanza del inglés. Sí, como la currícula es una currícula que debe ser eliminar lo europeo, contra el imperio, la decolonización, lo patriarcal. Dice que darle prioridad a la lengua del imperio es un contrasentido con esta nueva escuela que se quiere instalar. Por eso ahí están con la idea de lenguas preexistentes, de instalar la idea de que la lengua preexistente mapuche es y uno se entera y sabe que los cursos que imparten tienen una visión de que nosotros estamos en deuda con la opresión, con los oprimidos. Claro. Bueno, es el enfoque de Paulo Freire, ¿no? El enfoque de Paulo. Que contaminó también la educación, el opresor, el oprimido. Ahora, yo lo que siempre planteo es cómo una persona puede colaborar y trabajar alineada en una empresa privada si considera que quien lo contrata lo está explotando, ¿no? Cuando uno piensa la importancia del sistema educativo y las habilidades que les va a otorgar base a los estudiantes para insertarse en un sistema que tiene las características que nombramos, dice, bueno, el vínculo educación-trabajo es fundamental, incluso hasta la visión, incluso en el siglo XIX, no me voy a poner a explicar porque no me voy a dar el tema, pero hasta Julio Argentino Roca ya lo planteaba el vínculo trabajo-educación para fortalecer las capacidades del individuo como creador de riqueza. Bueno, para esta gente no. Claro. Para esta gente estamos ante una visión que hegemoniza la violencia occidental, que debe ser emancipatoria, ¿no? Se ve todo el lenguaje zurdo. Dice, bajo el orden social capitalista las personas entran en relaciones de producción necesarias e independientes de su voluntad. Claro. Y que el trabajo, que la actual visión, la visión que ellos quieren desterrar, hegemoniza la violencia occidental, que ellos dicen, porque la visión de trabajo es la que deriva del latín de tortura, porque hacen un juego de palabras ahí, un envenenado lenguaje. La alienación marxista, etc. La alienación marxista, entonces dice, vincular la educación, trabajo, bajo un paradigma competitivo, empresarial, gerencial, donde prima lo individual sobre lo colectivo, lo meritocrático, y le da lugar al concepto de emprendedurismo, produce la alienación de la condición humana y es parte de la violencia occidental que hay que desterrar de la sala. Claro, pero vos fíjate que en una empresa, un emprendimiento, en el mercado se da la colaboración. O sea, vos tenés que colaborar con tu posible cliente ofreciéndole algo que le sea útil. En una empresa tiene que haber un trabajo en equipo, o sea, no es lo individual, siempre es un trabajo en equipo. Entonces, es totalmente distorsionada esta visión. Es una visión distorsionada que ellos encima ahí se muerden, se pisan la cola, como se suele decir, porque hablan de europeizar y es la visión marxista, porque Marx no nació, digamos, en el Calafate, claro, no sé, por ahí, ¿no? Y es la visión marxista de la economía, de esa cuestión de que la historia es una lucha de partes que chocan y algo superado, claro, bueno, y que el ser humano está alienado por la condición capital. Es la misma, porque es la misma descripción textual aplicada a esta situación. Pero incluso, permitime decirte, que en economía pretenden, según ellos, eliminar la enseñanza tradicional de la economía de mercado y cualquier visión alternativa porque está basada en pautas depredatorias. Eso para lo que es la materia de economía en la secundaria. En la economía secundaria, perdón, vinculado claro, también a la educación, trabajo, economía, y incorporar conceptos del buen vivir andino y el buen vivir mapuche, que según ellos es el aporte más importante que ha hecho Latinoamérica en los últimos tiempos.
No, insólito. Sí, hay que preguntarse de dónde viene la tecnología que utilizamos, ¿no? Ahora, sí. ¿cómo ves a las cámaras empresariales en relación a este tema? ¿Son conscientes? ¿Están durmiendo la siesta? Yo, desde mi humilde espacio, les pido que reflexionen, que intervengan, que se ocupen, que le destinen tiempo a esto, porque esto es como el agua subterránea, que va de a poco socavando. Esto que tú decías de las justicias, múltiples justicias, como tomando el modelo plurinacional de Bolivia y de Ecuador, de que la justicia campesina originaria tiene el mismo valor que la justicia legal, entonces múltiples órdenes legales que tienen igualdad. Y básicamente después no nos sorprendamos cuando un juez o alguien que salga de estos lugares diga, no, la nación mapuche o el reclamo mapuche tiene legitimidad, claro. y entre otras cosas. Por eso cuando se habla de mejorar la calidad de la educación, no solo tiene que ver con una mejor instrucción, aprendizaje de lo que es matemáticas, lengua, comprensión de texto, sino conocer cuáles son los valores que sirven de base a una sociedad libre en la que se respete el proyecto de vida de cada uno, en que si fomente la inversión, porque sin inversión privada, imposible terminar con la pobreza, ¿no? A ver, la Argentina necesita anclarse a las grandes corrientes de inversión. El empresario, el capitalismo es socio del trabajador. Cuando se asocian en una cuestión trabajador-capital, se multiplica la productividad, es la única forma de aumentar salarios. Cuando vos te encontrás que dentro de esto la sociedad impugna porque sus valores van contrarios a esto, te encontrás en una sociedad que se empobrece, en una tragedia, porque está en permanente confrontación con las instituciones que pueden estar escritas, pero que a poco no lo van a estar, porque la cultura de a poco va, como decía, la casamata de las culturas y el resto cae por añadidura, como decía Gramsci. Bueno, a ver, claro. La idea, en el mediano o largo plazo, y sobre todo, refiriéndose a esto, también me interesaría humildemente la opinión del Colegio de Abogados sobre cómo una reforma educativa pretende desterrar, ataca e insertar la enseñanza de un modelo constitucional que no tiene nada que ver con el nuestro. Ir en contra de la Constitución. En contra de la Constitución. Entonces, las múltiples frentes abiertos que hay, que por ahora no se ve, pero es lo que se va a ver, son de alarma. O sea, por eso es importante la sinergia entre empresarios, entre gente de influencia y obviamente muchísima gente que me puede estar olvidando. Sí. Y entender, como para cerrar, que las ideas tienen consecuencias prácticas. Y estas ideas trasnochadas del socialismo del siglo XXI las vemos reflejadas en Cuba, lo que es el desastre social, económico, humanitario, Venezuela, con millones de personas que se fueron del país. Ya está probado lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? Las ideas tienen consecuencias. La mentalidad de la gente es muy importante para aprovechar una gran oportunidad y sostener los valores del capitalismo. Tiene una superioridad de valores. Tiene un fundamento moral. Moral altísimo que ha mejorado la vida de la gente en los lugares donde se ha aplicado, donde lo ha dejado expandirse. Colocar a la sociedad neuquina bajo un experimento de laboratorio con ideas trasnochadas y fracasadas es empezar a jorobarle la vida de a poco al futuro de mucha gente que lo que le van a terminar, digamos, prometiendo son cupos laborales porque no va a tener lamentablemente las habilidades para competir en un mercado que compite, les gusta o no, con gente de otros lados que va a venir interesado en participar en el sistema productivo local. Tal cual. Esa sería, por lo menos, la primera idea para finalizar. Para resumir, el socialismo es espejito de colores. Exactamente. Sí. Pablo, continuaremos con estos temas estratégicos. Por supuesto, sí. Urbanización Costa Dorada, lotes con servicios en el corazón de Punta Colorada, amplia financiación, escritura y posesión en el acto, con el respaldo del Grupo Terbay, una empresa con más de 60 años en el rubro inmobiliario en Río Negro. Contacto al 298-428-0518. Auspicia a Impacto Económico. Estudio Carlos Soto. Acompañamos y colaboramos con el crecimiento de su empresa. Contamos con un equipo altamente capacitado que brinda atención personalizada, impuestos, liquidación y control de remuneraciones. Outsourcing, asesoramiento, consultoría y planificación tributaria. www.estudio-mediosoto.com.ar. En Sancor Seguros somos conscientes de los desafíos de la industria del petróleo y el gas. Por eso creamos Sancor Seguros Energy,
Un pack de coberturas integral y totalmente flexible diseñado a la medida de las necesidades de tu empresa. Conoce más en www.sancorseguros.com.ar/energy o a través de tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0224.